Bueno, en el programa de hoy tenemos ya está con nosotros el doctor Alejandro Ciotta, médico de cabecera del PAMI, médico clínico. Luego va a estar Marco Rivadeneira por las elecciones de CTA, candidato a secretario adjunto. Y por último va a estar con nosotros, o por teléfono, Susana Rodríguez, profesora de letras. Bien, empezamos entonces con nuestro primer invitado, Alejandro Ciotta. Alejandro, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Buen día, Edgar. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Comentame brevemente desde cuándo sos médico de cabecera y cuál es la función del médico de cabecera, porque mucha gente no tiene idea, ¿no? Bueno, yo no hace mucho tiempo soy médico de cabecera de PAMI, exactamente hace un año. El médico de cabecera es el médico de referencia que tiene el paciente de PAMI, ¿sí? Es el médico clínico, el médico general, al cual el paciente hace su primer consulta. Y esa consulta, si bien en muchos casos puede ser, sus patologías o sus dudas pueden ser resueltas en esa misma consulta con el médico de cabecera, muchas veces ese médico de cabecera es el que lo deriva a los distintos especialistas que correspondan, claro, ¿no? O pedirle los estudios que correspondan. Claro. Es el médico de referencia en todo el transcurso del paciente de PAMI. ¿Y ustedes cuántos pacientes atienden, digamos, de acuerdo al padrón? Es muy variable de un médico a otro, porque así como hay algunos médicos que tienen una cantidad de 200 pacientes, hay otros médicos que incluso llegan hasta 1000, es decir, hay un... ¿Pero pueden atender 1000 pacientes? Sí, depende. Si son médicos que se dedican exclusivamente a atender a PAMI, pacientes de PAMI, sí, porque en realidad no siempre van a consultar los 1000 pacientes, claro, y por supuesto no todos van a consultar en una misma semana, por ejemplo. ¿Sí? Son pacientes que se van distribuyendo a lo largo de todos los días, depende de la carga horaria que tenga el médico, pero sí, igual no es lo ideal. Hay mucha gente que se hace esta pregunta, dice cómo pueden atender tantos. Justamente uno de los motivos de los reclamos que hemos venido haciendo tienden a que el sistema sea más efectivo en ese sentido también, de que sean menos los pacientes que tenga cada médico y poder brindarle una mejor atención. ¿Cómo ven ustedes como médicos desde adentro? ¿Cómo ven al PAMI hoy? En este momento muy mal, porque PAMI, bueno, como creo que ya todos saben, ha tomado una decisión de ya no pagarle las consultas médicas al médico de cabecera. Ya no le paga. Ya no paga consultas, sino que paga un monto fijo que se denomina una cápita, que en el mes de abril PAMI la fijó en 2.100 pesos por paciente por todo el mes. Para todo el mes. Para todo el mes. No importa la la cantidad de veces que consulte o si no consulta, son 2.100 pesos fijos por ese paciente por todo el mes. Eso por supuesto que lleva a varias consecuencias muy graves, que son la renuncia de muchos médicos, que por supuesto al mermarse sus ingresos, que se han mermado exactamente a la mitad, un poquito más, 52%, no ha permitido continuar con una atención en los consultorios. En otros casos la atención se ha visto reducida, y esto por supuesto impacta en la calidad de atención al jubilado, que en definitiva es el sentido de la obra social de PAMI. Claro. Entonces, bueno, ahí comenzó este conflicto y se fue agravando a tal punto que las manifestaciones que hemos tenido en los distintos puntos del país han motivado por parte del PAMI, por parte del gobierno, un castigo y una persecución justamente hacia quienes nos hemos manifestado en las distintas provincias. Entonces la situación actual es grave, porque, insisto, a quien se sigue golpeando, más allá de que el instrumento para golpearlo es el médico, a quien se sigue golpeando es al jubilado. Ahora, ¿cuál es el argumento de los directivos del PAMI para rebajar el sueldo? No, bueno, no sé si argumento, pero una de las excusas que puso en su momento PAMI, mediante Leguízamo, que es el director ejecutivo, que renunció incluso hace unos días, o presentó la renuncia, era que habían visto casos de sobrefacturación en algunos centros médicos. Nunca dijeron cuáles. ¿Sobre prestación o sobre facturación?
sobrefacturación. Sobrefacturación. Sobreprestación. Claro, exactamente. O no es lo mismo. ¿A qué llamamos sobrefacturación? A estudios que se le han facturado a PAMI y que no se realizaron, o internaciones, sus cirugías que se le han facturado a PAMI y que no se realizaron. Claro. Todo eso lo dejó en el aire. El director nunca dijo en qué lugares vieron la sobrefacturación, y en todo caso castigar a esos centros médicos, claro, no a los médicos de cabecera, que justamente somos los que no hacemos ninguna de esas cosas. Claro. Porque el médico de cabecera no opera, no interna, no realiza estudios de alta complejidad. O sea, se ha castigado al médico de cabecera con la excusa de una sobrefacturación que realizan otros, que en todo caso, si la hacían, hoy la pueden seguir haciendo tranquilamente, porque a ellos no se los ha tocado. Así que eso nunca lo explicó realmente el director de PAMI. Acá en Salta, ¿cómo están los jubilados? Mal, igual que el resto del país. Mal, igual que el resto del país. Mal en cuanto a no solamente la cobertura de PAMI, que bueno, si bien cuando yo entré a PAMI ya se habían quitado las coberturas al 100% de muchos medicamentos. O sea, yo ya entré con ese esquema, pero por supuesto que se suma, como bien decía en el inicio, la situación económica general, ¿no?, que estamos viviendo actualmente, que está llevando a estos hechos realmente muy tristes, lamentables, que son los suicidios, que incluso hubo otro, el suicidio de una pareja de jubilados, claro, también en estos días. Bueno, todo por la misma situación, ¿no?, por no poder comprar los medicamentos, no tener para comer. Ahora, el objetivo no lo dijo el gobierno, pero tácitamente lo dice, que es la privatización del PAMI. Bueno, justamente al castigar al médico de cabecera, que es el médico que en definitiva, como decía yo, es la referencia del paciente y es el gasto menor que tiene el PAMI, el médico de cabecera, al castigarlo a él y dejar liberado todo ese supuesto negocio de la sobrefacturación que ellos dijeron, no lo digo yo, y sí, uno piensa que en definitiva a quienes se siguen beneficiando es a los grandes negocios de la medicina. Las grandes corporaciones. Exactamente, ¿no? Sí. A los grandes corporaciones de la medicina, ¿no? Y en el caso tuyo, ¿cuál fue el castigo que vos recibiste de parte del PAMI? Bueno, a mí me sacaron casi 600 pacientes. ¿Se te sacaron así de un día para otro? De un día para otro. ¿No te dijeron nada? ¿No te mandaron una comunicación? Mira, a partir y eso no es lo peor es que al paciente tampoco le avisaron, porque de última uno diría, bueno, me castigan a mí, lo cual no está bien, por supuesto, no lo justifico, pero de última, bueno, por lo menos avisarle al paciente y decirle, mire, a partir de hoy su médico es... ¿Y en tu caso no has quedado con ningún paciente o tenés pacientes? Me quedaron pocos pacientes ahora. O sea, ¿seguís atendiendo a... Todavía, sí, si bien sigo atendiendo PAMI, a pesar de que muchos de los pacientes que fueron estos días a solicitar que se los reincorpore a mi padrón, a algunos de ellos les dicen que yo ya no trabajo para PAMI, a otros les dicen que tengo el cupo de pacientes completo, cubierto, claro. Las dos cosas son falsas. Pero bueno, es lamentable cómo se están manejando con los jubilados. Porque y no solamente en el caso tuyo, ¿no? El castigo no únicamente no, hasta el momento, por lo menos somos 8 personas. 8 ¿sí? Médicos. Distribuidos, claro, en Córdoba, en Capital Federal, Mendoza, Rosario y acá en Salta. Con el primero que comenzó todo esto fue con el doctor Atilio Rossi, que es actualmente nuestro referente, ¿no?, a nivel nacional, y fue el primero que recibió este castigo, al que le sacaron 500 pacientes. Y bueno, en esos días por supuesto nos solidarizamos, nos manifestamos acá en Salta en apoyo y exigiendo por supuesto la restitución de los pacientes del doctor Rossi. Bueno, en esos mismos días me estaba pasando lo mismo a mí, yo sin saber. ¿Vos has presentado algún recurso para que te reincorpore los pacientes o nada? O sea, en realidad lo que hicimos fue por pedido de los pacientes
sí hacer una nota, pero tuvo que ser una nota individual de cada paciente en la que solicitaban ser reincorporados, porque si bien PAMI, más allá de este castigo, PAMI a veces puede redistribuir los pacientes a los médicos de cabecera. Tiene facultad para hacerlo. Tiene facultad para hacerlo, pero hay algo que está por encima de esa facultad, que es la voluntad de cada paciente, claro, de elegir su médico de cabecera. Claro. De hecho, y me ha pasado a mí, aun cuando ese médico tuviera ese cupo completo, si hay un paciente que elige a ese médico como su médico de cabecera, el paciente va con una nota de ese médico a PAMI y tiene la obligación de sumarlo a la cápita, incorporarlo, que de hecho me ha pasado a mí muchas veces. Así que, digamos, no hay una excusa actualmente para... Pero en tu caso, ¿vos has presentado algún recurso? No, yo solamente, yo me acerqué a PAMI a preguntar primero los motivos por los que me habían quitado los pacientes. Me refieren que me los habían quitado justamente por los reclamos públicos que se venían haciendo. Y eso es totalmente ilegal. Es totalmente ilegal. Pero incluso lo que pasa es que se negaron también a contestar cualquier escrito, es decir, bueno, ante el requerimiento de que expliquen por escrito esto que me han referido verbalmente, claro, en dos oportunidades, pero 2 días distintos. Claro. Las personas puestas en la dirección de PAMI, bueno, se han negado a esto, por lo cual no, yo hasta el momento no he iniciado absolutamente nada, solamente me limité a escuchar la voluntad de los pacientes que han... Ya te voy a poner en contacto con una abogada para que casualmente se está ocupando de este tema, para que vos lo consultes y no te quedes así con los brazos cruzados, digamos, de hacer un reclamo. No, o sea, digamos, no, esa es la conciencia que uno tiene tranquila de justamente no haberse quedado con los brazos cruzados durante todos estos meses. La tarea principal está hecha, que era sobre todo difundir el conflicto, es decir, que la gente sepa, claro, lo que está pasando, claro, y que sepa este último trayecto del conflicto, que es una persecución a los médicos, y sobre todo que es un maltrato a los jubilados, porque los jubilados que están yendo estos días a solicitar que sean reincorporados al padrón mío o de los otros, claro, médicos, la verdad que están recibiendo un maltrato y una serie de excusas que lo único que hacen es seguir atropellando sus derechos. Muy bien, Alejandro Sciota, médico de cabecera del PAMI, muchísimas gracias por haber estado acá. Por supuesto, contá con el apoyo nuestro. Este espacio está abierto para que vos hagas este reclamo. Mañana, si te pasa algo o a tus pacientes, estamos dispuestos a dar a conocer eso. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación también. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa y aprovechamos también, le damos un espacio acá al doctor Sciota para que pueda desayunar tranquilo.